una de las cosas que nos es fácil olvidar al enfrentar retos y responsabilidades, sobre todo en el ministerio, es el propósito de aquel que nos llamó a ser ministros o a ser líderes, a pastorear sus ovejas. Y antes de empezar a ver estos principios, les voy a recordar cuál es ese propósito del Señor para con nosotros al habernos llamado al ministerio. Su propósito no nada más es que demos fruto, sino que demos más fruto y luego mucho fruto. Esto está en Juan 15. Voy a leer algunos versículos. El 1 y el 2 de Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y en el 4 y el 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da ahora mucho fruto. Primero da y luego más y ahora mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y en el versículo 16 vuelve a enfatizar lo mismo, y ahí recuerda que fue Él que nos designó para que vayamos y demos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Tal vez algunos de ustedes al escuchar esto están tranquilos porque su vida y su ministerio ya está dando fruto, pero gloria a Dios por ese fruto. Pero si ustedes están conformes y satisfechos con el fruto que están dando, les recuerdo que la meta no es que den fruto nada más, sino que den más y que den mucho. Y no nada más que den mucho y que dure poquito, sino que permanezca. Para eso vamos a ver todos estos principios. Esos son los principios que, si no están en nuestra vida y en nuestro ministerio, ese fruto ni va a crecer y ni va a durar. Y si estos principios se hacen presentes cada vez más en nuestras vidas y ministerios, fíjense cómo de una manera intencional estoy poniendo primero en nuestras vidas y luego en nuestros ministerios, el fruto crecerá y permanecerá. Y ese fruto, según los expertos, ahí en Juan 15 se refiere tanto a la vida transformada por el Espíritu para dar el fruto del Espíritu, pero también se refiere a ganar almas para Cristo y a ser discípulos que luego vayan y hagan otros discípulos. Bueno, vamos a empezar a ver esos principios. El primer principio es que el liderazgo en la iglesia se debe ejercer en pluralidad. ¿Por qué? Vean por qué, porque y a propósito, no les estoy dando copias de ningún material ni un bosquejo, porque los voy a animar a que compren ese libro, porque ya está en español, entonces eso los va a motivar a comprarlo y a leerlo. Y también como para que me pongan mucha atención y escriban menos y escuchen más, porque así de sobrio y de solemne es este material, como se van a dar cuenta ahorita en unos minutos. ¿Por qué es que el liderazgo de la iglesia se tiene que ejercer en pluralidad? Pues porque los seres humanos estamos hechos conforme a la imagen de un Dios que habita en comunidad, en el deleite de una comunidad eterna. Somos criaturas relacionales que derivamos, fíjense todo lo que derivamos: nuestra existencia, nuestra salvación, nuestra identidad y nuestra esperanza de un creador que también es relacional. Y así como Dios existe en comunidad, nosotros fuimos creados para existir en comunidad. Y este concepto de comunidad lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Por eso todos los mandamientos del Nuevo Testamento están en plural. Los líderes estamos llamados a vivir en comunidad, conexión y colaboración. Y de aquí surge la idea y la necesidad de la pluralidad. ¿Y a qué se refiere este término de la pluralidad? Se refiere a la evidencia bíblica de que las iglesias del Nuevo Testamento siempre eran lideradas por más de un líder. Los ancianos y diáconos del Nuevo Testamento trabajaban juntos como compañeros de un mismo equipo. La pluralidad significa que la iglesia es liderada por y a través de un equipo, no de un hombre. Algunos textos que nos muestran esa pluralidad, como el patrón de liderazgo que seguían las iglesias del Nuevo Testamento, se los voy a mencionar así rápido.
Hechos 14:3, ahí se designan ancianos en plural para cada iglesia. Hechos 20:28, del pasaje que nos habló Carlos en la primera conferencia. Obispos, Pablo le mandó a hablar a los obispos de Éfeso. Filipenses 1:1, Pablo les escribe a obispos otra vez. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos, dice, que gobiernan, predican y enseñan. Y Tito 1:5, donde Pablo le instruye a Tito que designe ancianos, plural también, en cada ciudad. Y además de la clara evidencia de que este es el modelo bíblico, otras razones por las que debe haber pluralidad en el gobierno de una iglesia local son las siguientes. Escuchen, la pluralidad refleja la coigualdad, unidad y comunidad manifestadas por la Trinidad, porque en la pluralidad los pastores tienen la misma autoridad delante de Dios. La única diferencia es que uno va a ser el que gobierna entre iguales. De hecho, así define el autor, uno de los autores que les mencioné, Dave Harvey, así define la pluralidad como un gobierno en el que uno dirige entre iguales. Porque si todos fueron llamados, pues todos tienen autoridad de parte de Dios, pero también hay una cabeza en ese equipo. Así como en la Trinidad, el Padre es igual al Hijo, el Hijo es igual al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se subordina al Hijo y el Hijo se subordina al Padre. Segunda razón, la pluralidad incorpora el principio nuevo testamentario de interdependencia y diversidad de dones. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Tercera razón, la pluralidad reconoce que ningún pastor o líder posee todos los dones que Dios necesita usar para edificar toda iglesia. Número 4, la pluralidad crea una comunidad de cuidado, apoyo y rendición de cuentas para la vida y la doctrina de los líderes. Y número 5, la pluralidad contradice la idea del genio único y la reemplaza con una multitud de consejeros, que es el consejo de la palabra, y que colaboran y que guían juntos a la iglesia. Y para evitar el error de alabar ese principio, porque al escucharlo a lo mejor todos dicen, sí, estoy de acuerdo con eso, suena bien, suena bíblico, pero a veces alabamos el principio en nuestra mente y lo llevamos mal a la práctica, porque nunca lo ponemos por obra. Para evitar caer en ese error, les voy a mencionar 3 pluralidades falsas que no son la que la Biblia nos llama a practicar. La primera es una pluralidad que se apoya demasiado en expertos. Toda iglesia local necesita acceso a consultores, consejeros, mentores para líderes, gentes que tienen un conocimiento más especializado en algunas áreas. Y esas personas con sus dones, con sus ministerios, pues pueden ayudar a los pastores en muchas ocasiones. Pero esos ministerios existen para suplementar, no para reemplazar la pluralidad de ancianos. En otras palabras, un pastor no me puede decir, sí, yo gobierno nuestra iglesia en pluralidad, tenemos un gobierno plural. ¿Por qué? Porque yo siempre me estoy apoyando en un experto en esto, en otro experto en aquello, en otro experto en otro asunto. Esa no es la pluralidad bíblica. La segunda pluralidad falsa es la pluralidad renuente. ¿A qué me refiero ahí? Es la clase de pluralidad que sucede cuando sus miembros no entienden cada uno su rol y la importancia de su rol delante de Dios. Y aquí repito lo que acabo de decir, cada anciano, si fue llamado por Dios, posee autoridad dada por Dios para servir como un pastor, como un protector y un guía de la iglesia, mientras lo haga de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando los ancianos no entienden eso, las pluralidades renuentes van a ser dominadas por el que tiene la personalidad más fuerte. Porque los otros van a decir, no, pues él es el que manda. Y tal vez él tiene un llamado más especial o ungido. No. Si tú fuiste llamado, fuiste igual de llamado que John Piper o que John MacArthur. Porque el que te llamó es el mismo. Y te llamó para lo mismo.
No hay que perder esto de vista. Y cuando los hombres en una pluralidad renuente se quedan callados porque la personalidad más fuerte domina la pluralidad, ya están fallando en ser fieles al llamado que Dios les dio, porque tienen que aprender a hablar con la autoridad que Dios les dio y hablar con el respeto y con la sabiduría que sea necesaria, obviamente, ¿verdad? Si hay en sus equipos de liderazgo, si es que están en equipo, o aún si no tienen copastores, si entre sus líderes, cuando ustedes los llaman y les piden su opinión y los dejan participar en la toma de decisiones, si hay algún líder o algún copastor entre ustedes que nunca dice nada y que siempre dice sí, me parece bien, pastor, adelante, ese hombre no está siendo fiel, porque es imposible que siempre esté de acuerdo. Y hay algo que lo está llevando a no ser transparente. Y a lo mejor no tiene un llamado al liderazgo, o a lo mejor está dejándose llevar por temores que vamos a mencionar ahorita. Y la tercera pluralidad falsa es una pluralidad innecesaria, así la consideran algunos. Estas surgen de la errónea idea de que mientras más dotado el líder, menos necesaria la pluralidad. Pero esos líderes se olvidan o no quieren creer, no quieren ser humildes y reconocer que la interdependencia y la colaboración surgen del hecho de que todos tenemos limitaciones y la sabiduría necesaria para guiar a una iglesia está muy por encima de la capacidad de un solo hombre. Que no se nos olvide eso nunca. Cuando esos hombres reconocen su error de pensar que como ellos tienen muchos dones, con eso es suficiente, van a aprender la lección y van a adoptar otro principio muy sabio, de que mientras más dotado sea un hombre, más esencial es la pluralidad. ¿Saben por qué? Porque los hombres dotados son más vulnerables a la autonomía, al control, a la autoexaltación, a la arrogancia, y necesitan colaboradores fieles y valientes que les pongan en el rostro el espejo de la piedad, que es y que les digan que con honestidad declaren que ven ahí. Para aquellos de ustedes que siempre han pastoreado solos, y les pido que levanten la mano los que están pastoreando solos, nomás para darme una idea, levanten la mano. Gracias a Dios que ya no son mayoría, gracias a Dios. Para ustedes quizás les parezca imposible el llegar a tener una pluralidad en el liderazgo de su iglesia. Y yo entiendo que no es fácil, pero también los quiero animar a que no piensen que es difícil por las razones típicas por las que generalmente un pastor piensa que es difícil o imposible tener otro copastor. ¿Saben cuáles son generalmente esas razones? Razones financieras. De que no lo puedo contratar, ¿cómo voy a tener otro copastor? No tiene que ser un copastor de tiempo completo. En la Biblia todos eran bivocacionales y ahorita está cada vez siendo más necesario que así sean los pastorados bivocacionales. Y los quiero animar a que en primer lugar le crean al Señor que esa es la manera en la que Él quiere que ustedes gobiernen su iglesia, la de Él, a su manera, no a la de ustedes. Créanle que Él desea que tengan pluralidad y si Él lo desea y esa es su voluntad, Él los va a apoyar si ustedes lo anhelan, porque no nada más hay que creerlo, hay que anhelarlo y les va a contestar, pero anhélenlo por la motivación correcta, no nada más para que me quite chamba y para que Él trate con las ovejas más cornudas. No, hay que anhelarlo porque queremos honrar al Señor, porque queremos gobernar como Él quiere que gobernemos y porque yo reconozco todo lo que vamos a ver a continuación, que tengo límites, que necesito a otros, que yo no lo puedo y no lo debo hacer solo, jamás. Así que los animo a que empiecen a orar por esto, hermanos. Y mientras llega ese momento de poder tener copastores y pídanle al Señor que no les dé uno,
que les dé mínimo 2 para que haya desempate en las decisiones difíciles. Mientras llega ese momento y el Señor les responde esa oración, porque lo va a hacer, busquen cultivar una amistad o una relación cercana con pastores de otras iglesias o de su misma familia de iglesias o su convención, su grupo, su denominación. Busquen, porque les aseguro que van a encontrar a otros ahí cercanos que los pueden apoyar antes de que ustedes puedan tener sus propios copastores. Pero tampoco se queden ahí. Sigan pidiéndole al Señor hasta que traiga copastores a su iglesia, porque la meta es llegar a vivir en el ministerio con otros que nos conocen bien, con los que nos conocen mejor, y no son los que viven en otra ciudad, aunque les hablemos por teléfono muy seguido. Son los que viven con nosotros y ven nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Bueno, vamos a ver otros principios además de de la pluralidad, para que nuestro ministerio sea fructífero y duradero. Y todos estos que voy a compartir de aquí en adelante están en ese libro que les digo de Paul Tripp, que se llama Sé líder. Así que si se les pasa algo, no se preocupen, en el libro se los va a repetir y se los va a remachar Paul. Primer principio, aunque yo le cambié los títulos a algunos de los principios porque ahí están muy concisos, muy breves. Nunca permitas que los logros gobiernen tu corazón como líder. Nunca permitas que los logros gobiernen tu corazón. ¿Cuáles son algunos indicadores de que lograr cosas ya se volvió algo peligroso para el líder o para el pastor o para el equipo pastoral? En primer lugar, cuando lograr algo determina nuestra opinión de lo que es el éxito o el fracaso. El fracaso no es primordialmente una cuestión de resultados, hermanos. ¿Saben qué es siempre? Antes de todo, es una cuestión de carácter, una cuestión de corazón. Por lo tanto, en el ministerio, tanto el éxito como el fracaso se definen por la fidelidad del líder, no por sus resultados, por su carácter. Y de esto voy a hablar más ahorita. Número 2. Los logros se han vuelto un peligro cuando el énfasis en lograr cosas dificulta la comunicación honesta por parte de los líderes o de los pastores. Si por la obra de Cristo a nuestro favor, ahora nosotros somos y tenemos la libertad para ser las personas más honestas sobre la tierra, ¿por qué nos frenamos de confesar todo lo que tenemos que confesar? Somos libres para confesar debilidad porque Cristo es nuestra fortaleza. Somos libres para confesar fracaso porque todos nuestros fracasos ya han sido cubiertos por su sangre. Somos libres para diferir con respeto unos de otros porque obtenemos nuestra identidad y nuestra seguridad, no de que los demás estén de acuerdo y les gusten y aprecien nuestras ideas, sino de nuestro Señor y de lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando el liderazgo se enfoca demasiado en los logros, los líderes tienen temor de confesar sus debilidades o de admitir sus fracasos y tienden a negarse a ambas cosas. Se las niegan a ellos mismos. No estoy fallando, o no estoy batallando con esto. Y a ocultarlas de los demás líderes. ¿Por qué? Porque el énfasis es lograr. Una tercera señal de que los logros ya son un peligro es cuando lleva a los líderes a darse el crédito por lo que ellos nunca podrían producir por sí mismos. Si tú haces esto en lugar de darle todo el crédito al único capaz de hacer que tus esfuerzos den fruto, pues vas a alabar menos, a alabar menos, a orar menos y a planear más. Te vas a asignar a ti mismo sabiduría, poder y justicia que tú no posees. Te verás a ti mismo como capaz en lugar de necesitado, como fuerte en lugar de débil y como autosuficiente en lugar de dependiente. Jamás olvides que Dios no nos llama al liderazgo o al pastorado porque seamos capaces.
Nos llama porque Él es el capaz. Como líder no debes temer a la debilidad, porque su gracia es suficiente. A lo que le debes temer es a tus delirios de fortaleza, porque son esos delirios los que te van a impedir buscar y celebrar la gracia que te hace capaz. Y un cuarto peligro, o una cuarta señal de que los logros ya son peligrosos en tu liderazgo, es cuando los logros se vuelven el principal indicador de la autoevaluación de un líder. Cuando los logros son el factor dominante para evaluar al liderazgo, nos darán una perspectiva falsa de la verdadera condición de esos líderes. Nunca olvidemos que lo más importante no son los logros, sino la condición del corazón de los líderes. Y debido a eso, jamás debemos valorar el hacer por encima del ser. Y el quinto peligro es cuando los logros nos tientan a reemplazar la oración con la planeación. Claro que debemos planear, debemos trabajar duro para ser fieles mayordomos de todo lo que Dios nos ha concedido y nos ha confiado. Y por supuesto que debemos evaluar cómo estamos haciendo las cosas, pero cuando le dedicamos demasiado tiempo y energía a esa planeación, no debemos permitir que la oración se vuelva nada más un hábito, una costumbre para empezar las reuniones de liderazgo y para terminarlas. La falta de oración en el liderazgo, escuchen esto, siempre resulta de asignar el crédito donde no se debe asignar. Los logros en el ministerio nos deben llevar a orar más, no menos, porque queremos honrar al que los ha hecho posibles y porque queremos seguir reconociendo que no podemos hacer aquello a lo que hemos sido llamados sin su gracia que nos capacita. Y también debemos orar más porque necesitamos protección contra las tentaciones que vienen junto con esos logros. Y que ahorita voy a mencionar algunas. Entonces, ese es el segundo principio. El primero, hay que ejercer el liderazgo en pluralidad. Y el segundo, nunca permitir que los logros sea lo que determine o lo que gobierne el corazón de los líderes. Tercer principio, mantener el evangelio en el centro de nuestro liderazgo. Si tú te has entregado a la tarea de edificar personas, y esto ya nos lo han recordado en varias de las plenarias, fíjate bien, si tú has respondido a la tarea que Dios te asignó de edificar personas imperfectas, has aceptado el llamado a sufrir por amor al evangelio. El liderazgo en la iglesia no es confortable, no es predecible, porque todos en la iglesia, incluyéndonos a los pastores, somos personas no terminadas, con pecado que todavía mora en nosotros, en medio de una continua guerra espiritual. Y esto hará que aquello a lo que hemos sido llamados sea siempre difícil. Pero también tenemos que decir que la dificultad, el batidero, así le llama él, el batidero en el que a veces nos metemos, la incertidumbre del ministerio, todo eso representa el taller de la gracia. Las dificultades en el ministerio son diseñadas por Dios para ser redentoras. ¿Qué quiere decir que para ser redentoras? Para ayudarnos a que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Y lo que a menudo nos derrumba, nuestro Salvador lo permite para que sea una herramienta para levantarnos y edificarnos. Lo que nos llevaría a desear rendirnos es diseñado por Dios para fortalecernos y prepararnos para batallas futuras. De eso nos habló Rich ayer. Y esto solo es posible cuando la más poderosa influencia sobre nuestro liderazgo y todo lo que hacemos es el evangelio. El evangelio de la gracia de Dios. Y el evangelio es inmensamente más grande
que la gracia del rescate pasado o que la esperanza del rescate futuro. El Evangelio nos da los lentes con los que debemos mirar y entender todo aquello que enfrentamos en el ministerio y nos provee la guía en cuanto a cómo debemos hacer todo aquello que hemos sido llamados a hacer como líderes en la iglesia. ¿Y cómo vamos a saber si nuestro liderazgo está siendo centrado en el Evangelio? Les voy a dar 7 características que les van a permitir darse cuenta de eso. Un liderazgo saturado y moldeado por el Evangelio tiene estas características. Número 1, es un liderazgo que da y recibe sustento espiritual, obviamente. Para poder florecer, una planta necesita ser plantada en un suelo fértil que la nutra y necesita ser regada regularmente y limpiada de toda hierba mala. Así también todo líder necesita que su corazón, su vida, su ministerio estén firmemente plantados en los nutrientes del Evangelio para que su identidad y su propósito y su paz interior y su llamamiento procedan de ese Evangelio. Así como una planta sana, fíjense bien, es una planta sana, sigue necesitando ser regada, todo líder sano, pudiéramos agregar, sin importar lo influyente o maduro que sea, lo exitoso que haya sido su ministerio, necesita cuidado espiritual continuo de parte de otros líderes a su alrededor, porque las ovejas no se lo van a dar. Y todos los líderes seguimos teniendo hierbas malas en nuestra vida que necesitan ser arrancadas y que ahorita vamos a explicar que a veces ni yo las veo en mi vida, por eso necesito a otros que me ayuden a verlas y tú necesitas a otros que te ayuden a ver tus hierbas malas. Y esa tarea, para todos sin excepción, es un proyecto en comunidad. No lo vamos a poder hacer solos. A eso es a lo que nos exhorta Hebreos 10, 24 y 25, ¿se acuerdan? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no nada más habla de ir a la iglesia los domingos, sino estimularnos unos a otros continuamente. Segunda señal de que el Evangelio está gobernando tu liderazgo. ¿Será que es un liderazgo honesto? Santiago 5, 15 al 16 dice lo siguiente. Santiago 5, voy a leer los versículos 15 y 16, dice así: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Un liderazgo no podrá cumplir su llamado si sus líderes se quedan callados por temor a lo que otros pensarán de ellos. Si viven ocultando algún pecado por temor a verse débiles, eso les impedirá recibir la ayuda que necesitan para gozar de salud espiritual. Esta realidad nos debe traer sobriedad, hermanos. Hay pecado en todo líder, en toda iglesia, porque el pecado todavía mora en el corazón de nosotros. Por tanto, o vivimos negando nuestro pecado a nosotros mismos y ocultándolo de los demás, o reconociendo su presencia y confesándolo a otros, como acabamos de leer ahí, porque esa es la voluntad de Dios. Pero si la aceptación y el respeto de otros líderes o del líder más prominente en nuestro círculo de influencia se vuelven más importantes que la honestidad con nosotros mismos, con Dios y con nuestros consiervos, el pecado nos va a controlar. Y además, el temor a ser honestos con nuestro pecado revela que estamos viviendo en un estado de amnesia espiritual.
revela que no estamos aplicando lo que nos habló Mike ayer, la centralidad funcional del Evangelio. Número 3, tercera señal de que el Evangelio es central en tu liderazgo. Será un liderazgo caracterizado por la humildad. Una de las más peligrosas y seductoras tentaciones para un líder es el deseo de aparecer ante otros líderes y ante aquellos a quienes está liderando como más justo o piadoso de lo que en realidad es. Sutilmente vivir y ministrar para la gloria de Dios poco a poco es reemplazado por buscar nuestra propia gloria. El orgullo hace que la jactancia sustituya a la confesión, que demostraciones de fortaleza reemplacen a las solicitudes de ayuda. Nunca olvidemos que la salud y la productividad a largo plazo en tu liderazgo están directamente relacionadas a la humildad de los miembros de ese equipo de liderazgo. Y la humildad es un fruto del gobierno del Evangelio sobre tu vida. El Evangelio te mantiene humilde porque te obliga a confesar que los más grandes peligros en tu vida viven dentro de ti y no fuera. El Evangelio te obliga a reconocer que tu más grande problema eres tú y soy yo. El Evangelio te dice que no importa cuánto tiempo has conocido al Señor, cuánto éxito has tenido en su obra, tú necesitas su gracia ahora mismo, tanto como el primer momento en que creíste. El Evangelio no obra para hacerte independiente, sino voluntariamente dependiente de Dios y de la comunidad de gracia que Él ha puesto a tu alrededor. Número 4, un liderazgo centrado en el Evangelio es un liderazgo paciente. Es vital que todo líder reconozca que la necesidad de ser paciente es un aspecto muy significativo, pero también inevitable, inescapable del llamado al ministerio. La impaciencia en un líder hará que su liderazgo estorbe en lugar de que contribuya a lo que Dios quiere realizar a través de él y a lo que quiere realizar no nada más en su vida, sino en las vidas de aquellos a quienes desea servir. Somos llamados a esperar, ya nos habló Bob de eso, porque el esperar es una de las herramientas más usadas por Dios para producir madurez espiritual. Desde la perspectiva del Evangelio, esperar nunca se trata principalmente de obtener aquello que estoy esperando. ¿Saben de qué se trata fundamentalmente? Se trata de que Dios realice los cambios en tu carácter, en tu corazón, que está llevando a cabo precisamente a través de la espera. Y tenemos que estar dispuestos a esperar con un corazón paciente. Y eso será una señal de que tu liderazgo ha sido y está siendo moldeado por el Evangelio. Y aquí déjenme agregar algo. Esto de la espera, no nada más hay que aplicarlo a esperar situaciones, liberaciones, ayudas, alivios, sanidades para nosotros o crecimiento espiritual en nosotros mismos. Esto de la espera a veces es más difícil aplicarlo a las vidas de otros, de las ovejitas más débiles. Un liderazgo centrado en el Evangelio también es un liderazgo perdonador. Porque en el liderazgo es imposible no tener que lidiar con pecado y con fracaso de una forma o de otra. Tarde o temprano, de alguna manera, todo líder y toda oveja nos decepcionará. Cuando esto te suceda, tú tratarás con el pecado, con la debilidad y con el fracaso de otros, ya sea con perdón y sabiduría restauradora o con negación sutil, amargura silenciosa, ira activa o pasiva, o con la deslealtad de la calumnia. Y cabe aclarar que no hay que confundir perdón con permisividad, pues cuando un líder se ve mal
y decide, un líder ve el mal en otro y decide mirar en otra dirección y no hacer nada, no está amando a aquel que está pecando, se está amando a sí mismo porque decidió no enfrentar la situación como debía hacerlo. Efesios 4, 25 al 27 nos dice esto. Efesios 4:25 dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Entre más saturemos nuestro corazón con el asombro del perdón que Dios nos ha concedido a nosotros, y de eso habla ahí adelante ese pasaje, más dispuestos vamos a estar a perdonar a los demás y a orar para ser rescatados de la tentación de hablar mal de aquellos que nos han fallado. Número 6, un liderazgo centrado en el Evangelio es un liderazgo alentador. El alentarnos unos a otros con la verdad del Evangelio siempre es necesario. ¿Saben por qué? Sobre todo en el liderazgo, porque en el liderazgo estamos en guerra espiritual siempre. En la vida cristiana estamos en guerra, en el liderazgo estamos al frente de la guerra, en las trincheras. Y es una guerra que se pelea en el corazón de cada líder, en el contexto de un mundo terriblemente quebrantado, que continuamente nos bombardea con tentaciones. Esto hace que el liderazgo se caracterice por la lucha y la decepción, y que no exista un solo día en que los líderes no necesitemos aliento. El aliento enfoca a los líderes en lo que Dios ya ha hecho, como nos recordó ahorita Bob, y en su poder para hacer aún más de lo que ha hecho, y produce esperanza, valor y confianza en medio de cualquier dificultad, reto u obstáculo. Si esa es tu actitud ante esos retos y esas dificultades, quiere decir que tu liderazgo está centrado en el Evangelio. Y número 7, un liderazgo centrado en el Evangelio es un liderazgo protector. Todo creyente, y más aún todo líder, debe entender que el discernimiento espiritual que protege a los líderes de la seducción, del engaño y del peligro espiritual es el resultado de vivir y funcionar en comunidad. Todo líder necesita protección para poder liderar bien y por largo tiempo. Hebreos 3, 12 al 14 nos advierte acerca de esto. Vayan conmigo ahí a Hebreos 3, 12 al 14. Es un pasaje muy conocido en cuanto a exhortarnos para no dejarnos engañar por el pecado y por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 al 14. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Si el pecado enceguece, y lo hace, hermanos, si el pecado aún mora en nosotros, y lo hace, entonces, aún como líderes, tenemos áreas de ceguera espiritual, y por lo tanto es vital que abandonemos la idea de que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Todos necesitamos una comunidad de liderazgo amorosamente protectora, que nos ayude a ver las cosas que nosotros necesitamos ver, pero que no vemos por nosotros mismos. Para eso nos dio también Dios a nuestras esposas. Espero que ya se hayan dado cuenta. Si tú, siendo un líder,
niegas la posibilidad de tener cierta ceguera espiritual y confías en la exactitud de tu perspectiva de ti mismo, no estás siendo humilde y no estás siendo accesible ante otros líderes que Dios ha puesto a tu alrededor para ayudarte a ver lo que tú no puedes ver por ti mismo. Siguiente principio. Esas son las 7 características de un ministerio centrado en el Evangelio. Ahora vamos a ver otro principio básico para un ministerio fructífero y duradero: reconocer que nuestro liderazgo tiene límites establecidos por Dios mismo. Hay 4 áreas. 4 áreas en las que Dios, conforme a su infinita sabiduría, Él decidió establecer límites a nuestro liderazgo. Y estas áreas las tenemos que reconocer todo el tiempo. Tenemos que admitir humildemente que tenemos límites en estas áreas para que nuestro liderazgo realmente sea efectivo y fructífero. Primera área, tus dones son limitados, ya lo mencioné al principio. Todo líder necesita ser humilde y evaluar las áreas en las que ha sido dotado, así como aquellas en las que no lo ha sido, porque solo hasta que reconozca humildemente los límites de sus dones, se rodeará de personas dotadas en áreas en las que él no lo está y que son fuertes en áreas en las que él es débil. El hecho de que se nos haya dado algún don me recuerda que no soy autosuficiente, sino más bien necesitado y dependiente, pues no tengo la habilidad para hacer la obra de Dios sin los dones de Dios. Y no debo darme el crédito por mi don. ¿Saben por qué? Precisamente porque es un don. Eso nos recuerda Pablo en 1 Corintios 4:7, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Nuestros dones jamás nos deben hacer pensar que merecemos la afirmación o la admiración y menos la sumisión de otros. Tengan mucho cuidado con esto, porque a veces por nuestros dones la gente nos admira y piensa que somos más piadosos de lo que en realidad somos. No se lo crean y tengan mucho cuidado de ser humildes y de alguna manera transferirle la gloria al Señor. Y siempre que alguien los admire por su don, recuérdense: gracias, Señor, porque este don es para servir a tu iglesia y para traer gloria a tu nombre, pero que me recuerdes siempre que no es lo más importante. Lo más importante es el corazón, no el don, el carácter. Más bien, debemos ver nuestros dones como fíjense qué interesante, le dio mucha sabiduría en esto el señor a Paul Tripp. Dice, más bien debemos ver nuestros dones como un llamado a estar dispuestos a sufrir, pues debido a tus dones sufrirás una clase y una severidad de tentaciones que otros no enfrentan. Por la naturaleza pública de tus dones vas a padecer la adulación peligrosa y la crítica áspera. Algunos te van a admirar y van a hablar maravillas de ti, y otros te van a despreciar y van a hablar pestes de ti. Las demandas de tu ministerio te tentarán a descuidar tu vida devocional personal. Lo atractivo de tu ministerio público te tentará a descuidar el ministerio privado de tu matrimonio, de tu familia y de tu tiempo a solas con el Rey. Y agrega algo muy importante: a descuidar tu tiempo con tus amigos o con otros líderes a quien también necesitas. Tus dones te tentarán a ser exigente, irritable e impaciente con personas que tienen menos dones que tú. Serás tentado a confundir tu capacidad
con tu nivel de madurez espiritual. Y esto nos debe traer sobriedad, porque muchas veces los que más capacidad tienen son los más inmaduros espiritualmente y los más arrogantes. Y esto nos debe llevar a estar siempre dispuestos a colaborar con respeto, con aprecio y con gozo con otros líderes cuyos dones difieren de los nuestros. Segunda limitación que Dios nos dio: tu tiempo es limitado. En uno de sus primeros y más significativos actos como creador, Dios estableció un sistema de 7 días para cada semana que incluye un día de reposo. Y como líder, tú no puedes ignorar los límites que este sistema te impone y mantener tu salud espiritual y sobre todo tu salud relacional, junto con un ministerio fructífero. Los límites no solo revelan la sabiduría de Dios, sino que también expresan su amor. Los límites no son una prisión. ¿Saben qué son? Son una demostración de su gracia. Ya eran parte del plan perfecto de Dios para sus criaturas y para un mundo que aún no había sido dañado y complicado por el pecado. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que Dios le puso límites al hombre aun cuando no había pecado, cuando era perfecto. Si ya eran necesarios esos límites en un mundo sin pecado, ¿cuánto más importante deben ser para nosotros ahora que lidiamos con las complicaciones, con la ruina, con las tentaciones de un mundo caído y de un corazón engañoso? El pecado nos lleva a resistir esos límites que son sabios y amorosos y establecidos por un Dios que nos ama, y nos lleva a atribuirnos más poder del que realmente tenemos y a pensar que no necesitamos lo que Dios sabía que todos necesitaríamos: descanso y reposo, ponerle un límite a nuestro trabajo aún en el ministerio. Hermanos, si no han aprendido, tienen que aprender a decirle que no a alguien en algún momento en su ministerio. Tercera limitación: tu energía es limitada. Y aquí voy a pisar callos, pero yo no, es Paul Tripp el que los está pisando. Entre los líderes y también entre las ovejas se habla mucho de salud espiritual y muy poco de salud física. Pero así como cuidamos la salud espiritual unos de otros, también debemos cuidar nuestra salud física. Este tema no debe ser un tabú. Los líderes no se deben poner a la defensiva cuando se les toca este tema, pues es una de las formas en las que somos llamados a amarnos y a pastorearnos unos a otros. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9, no lo voy a leer, 24 al 27, ¿se acuerdan? Que todos corren en la carrera, pero solamente uno se lleva el premio, que corramos no como para no ganar o alcanzar la meta, que sometamos nuestro cuerpo, que no tiremos golpes al aire. ¿Para qué? Para que no le hayamos predicado a otros y después nosotros quedemos descalificados. Y Pablo dice eso para recordarnos que nuestro llamamiento a proclamar el evangelio incluye mantener nuestro cuerpo bajo control. Para terminar la carrera bien, todos debemos negar las pasiones de nuestro cuerpo. Someter nuestro cuerpo no empieza con dieta y ejercicio. ¿Saben con qué empieza? Con escudriñar y confesar los ídolos de nuestro corazón que interfieren con la disciplina necesaria a la que Dios nos ha llamado a ejercer en todas las áreas de nuestra vida. La mayordomía de nuestro cuerpo físico no es un agregado a nuestro llamado a ser ministros del evangelio, es una parte significativa de ese llamado. ¿Qué tan significativa? Pues a veces más de lo que nos imaginamos. Hablé con un pastor hace 3 semanas y me dijo que hasta donde él se enteró, aquí en Juárez habían muerto por la pandemia 180 pastores. Y después me puse a pensar en eso. Si es cierto,
si es cierto ese dato, porque él participa mucho en la alianza de pastores de aquí de la ciudad, si eso es verdad, tal vez de las profesiones, haciendo a un lado los que trabajan en la salud, fuera de los que trabajan en el área de la salud, tal vez sea el grupo de una profesión en el que más muertos hubo. ¿Por qué? En parte por esto. Para muchos líderes, oigan esto, y esto lo reconoce Paul Tripp, ahí en el libro lo van a ver. Para muchos líderes, sus hábitos alimenticios son una forma aceptable de idolatría, que no refleja el poder del evangelio y que les roban de la energía que Dios quiere que tengan. Muchos líderes se sienten cansados todo el tiempo, pero no por las demandas de liderazgo, sino por la falta de ejercicio y disciplina en su estilo de vida. Y aquí hay que tener cuidado y no hacerlo por legalismo, ¿verdad? Debe ser nuestro amor por Cristo y nuestro amor por su pueblo y por el evangelio lo que nos motive a comer bien y a vivir bien, hermanos. Y número 4, tú tienes madurez limitada también. Todo líder es una persona que se encuentra en medio de su propio proceso de santificación. No importa cuánto tiempo ha estado en liderazgo ministerial, cuánta preparación tiene, qué tan teológicamente maduro es, todos tenemos todavía necesidad de desarrollo espiritual futuro. Todos tenemos áreas ciegas, áreas de susceptibilidad a la tentación. Cada uno de nosotros aún tiene debilidades de carácter. Todos tenemos necesidad del poder rescatador, redarguidor y transformador del evangelio. Y por todo lo anterior, no podemos permitir a ningún líder vivir en aislamiento espiritual. Dios nos ha llamado no solo al trabajo exterior de proclamar el evangelio, sino también a cuidar nuestro ser interior por medio de liderarnos y pastorearnos unos a otros. Quinto principio, eso es en cuanto a límites. Quinto principio, atribuir al carácter la suprema importancia que Dios le atribuye. Un líder o un equipo de liderazgo estarán espiritualmente seguros y preparados para un ministerio productivo a largo plazo solamente, escuchen bien, cuando lo que es importante para Dios es no solo teológicamente importante para ellos, sino además funcionalmente. ¿Qué quiere decir funcionalmente? En la práctica, en la vida diaria, es importante para ellos también. La vida y el ministerio de un líder son moldeados no solo por sus dones, sino por su experiencia también, por su personalidad y su visión, pero fundamentalmente por sus valores. Y por ello es tan importante que todo líder o equipo de liderazgo nunca dejen de hacerse esta pregunta. ¿Es para ti lo más importante lo que Dios dice que es lo más importante? Veamos en la Escritura dos pasajes que nos muestran lo que Dios considera como lo más importante en la vida y en el ministerio de aquellos que Él ha llamado a liderar el avance de su reino en esta tierra. El primero todos lo conocemos, si estamos en el pastorado, y es 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido,
no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lo que debe impactar a todo líder acerca de esta lista de cualidades es que por encima de todo, Dios valora el carácter. El problema es que a veces admiramos más a un líder con una gran personalidad, que es un excelente orador, que es muy productivo en el ministerio, y miren cuánto ha crecido ya su iglesia, y ya plantó otras 3, 4, 5 iglesias, en lugar de admirar más a aquellos que tienen un excelente carácter. Otro factor que nos debe impresionar de esta lista es que nos revela que a los ojos de Dios el carácter siempre está muy por encima del desempeño. No nada más que es algo que Dios valora, no, que lo valora muy por encima de lo que tú puedes hacer. Que te quede claro eso siempre, hermano. Para Dios no es más importante lo que puedes hacer, es infinitamente más importante lo que eres. Solo aparece una cualidad que se puede considerar como un talento que tiene que ver con el desempeño, apto para enseñar, y aparecen otras 15 o 16 que se tratan del carácter, de lo que impulsa, de lo que motiva, de lo que dirige el corazón del líder. En otras palabras, de lo que el líder más valora en su vida. Y vean 2 ejemplos de por qué el carácter es tan importante. Un líder que es contencioso, y ahí dice que no hay que ser contencioso, valora tener la razón y el control de la situación más que la actitud dice que debe haber en su corazón. Un líder que no tiene dominio propio no se puede negar a sí mismo porque valora más lo que él quiere que lo que Dios desea para él. Cada cualidad de carácter en esta lista, ¿saben qué es? Es una ventana que nos permite ver lo que Dios valora más en el corazón y en la vida de aquellos que Él llamó a dirigir a su pueblo. Y por eso es que todo líder y todo equipo de líderes nunca deben dejar de preguntarse si realmente valoran más lo que Dios dice que es más importante y de examinarse antes de responder esa pregunta. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer todos los líderes y todo el tiempo es: ¿hemos cerrado nuestros ojos a ciertas deficiencias de carácter en un líder debido a lo efectivo de su desempeño? ¿Y saben cuándo se vuelve esto una gran tentación? Cuando no tienes a nadie que dirija la alabanza más que a un enojón, arrogante, inmaduro, pero que toca y canta muy bien. Otra manera de hacer la pregunta es esta: ¿habrá alguien en tu equipo de liderazgo o en el liderazgo en general de tu iglesia a quien ya no le pides rendir cuentas porque se desempeña muy bien en lo que hace? Y otro pasaje que poderosamente nos revela lo que Dios más valora en los líderes, en los que Él capacita y en los que Él llama, es 2 de Corintios 5, 16 al 21. Váyanse ahí, porque tal vez se van a sorprender de que este pasaje nos muestre lo que Dios más valora en nuestras vidas y ministerios. 2 de Corintios 5, voy a leer del 16 al 21. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No importa cuál sea tu ministerio, tu posición, las tareas que te han sido asignadas o los líderes que colaboran contigo. Es ese glorioso evangelio lo que siempre debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, momento a momento, mientras hacemos nuestro trabajo. El peligro para todo líder, hermanos, es que algo más empiece a tomar el lugar del evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si sucede, ya no vas a valorar más lo que nuestro Rey valora. En este pasaje hay una palabra impregnada de valores y que es el resumen y el énfasis de todo el pasaje. ¿Saben cuál es esa palabra? Embajadores. La única comisión que se le da a un embajador, la única cosa que se le encarga hacer donde quiera que esté, con quien sea que esté y lo que sea que esté haciendo es representar. Eso es todo. El liderazgo en la iglesia está diseñado por Dios para ser representativo en todo el sentido de la palabra. Los líderes no pueden verse a sí mismos en primer lugar como embajadores de su ministerio o embajadores de un plan estratégico de evangelismo muy hermoso o embajadores de sus metas personales para su ministerio. Ellos deben liderar con el pleno conocimiento de que lo que Dios valora más en un líder es que él lo represente bien al Rey. En toda tarea, en toda relación, en público o en privado, somos llamados a tener una mentalidad de embajadores, a adoptar los valores de un embajador y a funcionar como embajadores. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa, pongan atención, que hasta donde mi humildad y habilidad me lo permita, apoyándome en la gracia que se me conceda, me comprometo a representar fielmente tres cosas: el mensaje, los métodos y el carácter de nuestro Señor. Así que oremos, reconozcamos y arrepintámonos de todas las ocasiones y maneras en las que no hemos representado bien a nuestro Rey Jesucristo. Y pidámosle más de su gracia para que en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, y en todo lugar, en toda reunión, en toda relación, no importa qué tan difícil o agradable sea, representemos fielmente esas tres cosas: el mensaje, los métodos y el carácter de nuestro Rey. Último principio, hermanos, y en el libro hay más. Aquí los voy a dejar a la mitad del libro nomás. Practicar la franqueza que solo el Evangelio hace posible. A todos nos es difícil ser totalmente honestos acerca de nuestras luchas y debilidades. Y si somos líderes, es aún más difícil por la imagen que deseamos mantener ante aquellos a quienes lideramos. Sin embargo, los discípulos de Jesús en general, y no solo los líderes, ya lo dije 2 veces y lo voy a decir una tercera vez, podemos y debemos ser la comunidad más franca y honesta sobre la faz de la tierra, porque no hay nada que pudiera ser conocido, revelado o expuesto acerca de ti o de mí que no haya sido ya tratado por la obra redentora de Cristo. El ocultar algo a través del temor, del silencio, de la negación o la falta de franqueza es más un reflejo de la ruina del Edén
que de la victoria del Calvario. En Cristo somos trasladados de las tinieblas a la luz. Y no porque no tengamos cosas que ocultar, vean qué hermoso es esto, sino que por su gracia ya no las tenemos que ocultar. ¿Y por qué ya no las tenemos que ocultar? Porque aquel de quien tratábamos de ocultarlas es ahora nuestro Padre y nos ama. Y porque la culpa por esas cosas que ocultábamos ya fue expiada con una sangre preciosa. Y debido a que ahora podemos ser honestos con Dios, podemos también ser honestos unos con otros. Podemos confesarnos nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para ser sanados, como ya lo leímos en Santiago. ¿Por qué no somos más honestos? ¿Por qué creen que somos tercos en esto y no somos más francos con nuestros pecados y nuestras luchas espirituales? ¿Por qué muchos de nosotros somos más defensivos que accesibles? Y nos preocupa y nos afecta más el pecado de otros que mi propio pecado. ¿Qué es lo que nos enmudece en nuestro liderazgo? ¿Qué es lo que impide el candor y la franqueza que el Evangelio hace posible? Les voy a dar 5 posibles razones y vamos a examinarnos todos al escucharlas. Y con eso voy a terminar. Tal vez lo que nos impide ser francos, como el Evangelio requiere que lo seamos, es porque estamos muy orgullosos de nuestra propia madurez espiritual. El orgullo es una enorme tentación para todo líder. Y siempre tenemos que estar conscientes y vigilantes en cuanto a ella. Si tu conocimiento, tu experiencia, tu éxito, tus estudios han empezado a distorsionar tu opinión de ti mismo y te hacen olvidar lo que realmente eres y lo que a diario necesitas, que es gracia, y esa gracia viene por medio de otros, no estarás dispuesto a admitir tu pecado. No estarás dispuesto a admitir tus debilidades y tus fracasos, y mucho menos a confesarlos a otros, porque el orgullo y la confesión son enemigos. Segunda posible razón por la que no somos lo francos que deberíamos ser: nuestra habilidad para minimizar el pecado. Este es uno de los más dañinos efectos del poder engañador del pecado. Mientras el pecado more en ti y en mí, todos llevamos dentro una peligrosa habilidad de participar en nuestra propia ceguera espiritual. Estamos advertidos de que todo líder, somos regularmente tentados a pensar que nuestro pecado es menos grave de lo que en realidad es. Somos capaces de ver nuestro enojo como celo por lo que es justo y recto. Podemos decir que nuestra impaciencia es un deseo de que la misión avance. O somos tentados a chismear y decir que solo fue compartir razones de oración. Todo líder y todo equipo de liderazgo necesitamos orar juntos siempre, pidiendo la gracia para ver el pecado como lo despreciable, lo destructivo y lo deshonroso que es para Dios y que debería ser para nosotros. Tercera razón que nos puede impedir ser francos: el deseo excesivo de tener el respeto de otros. Y esto es algo bueno. Todos los líderes somos tentados a preocuparnos demasiado de lo que otros líderes piensan. Deseamos en demasía ser respetados, caerles bien, que hablen bien de nosotros. Y en todo equipo de liderazgo se debe mantener un equilibrio muy delicado. ¿Por qué? Porque por un lado necesitamos el apoyo y la confianza de los compañeros líderes, pero por el otro lado no debemos permitir que ese apoyo que necesito de ellos me impida confesarles mis fracasos, por miedo a que ya no me den su apoyo o a que pierda su confianza. Tenemos que colocarnos unos a otros como líderes en el lugar correcto en nuestro corazón.
para resistir esa tentación a solo compartir mis fortalezas y no mis debilidades. Cuarta razón que nos puede tentar a no ser honestos: el derivar nuestra identidad del ministerio. Y en el libro hay un capítulo entero dedicado a esto. Les voy a dar nada más un resumen. Si tú encuentras tu identidad en el liderazgo, eso va a producir temor y ansiedad en tu ministerio. Y nunca va a producir humildad y valor. La humildad y el valor solo van a venir cuando encuentres tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú encuentras tu identidad horizontalmente, si la buscas ahí, si ahí buscas tu propósito, tu sentido interno de bienestar, fíjate lo que va a producir. Va a producir que esperes y a veces que exijas de personas, de lugares o de posiciones que hagan por ti solo lo que Jesucristo puede hacer y que ya hizo muchas veces. Y eso también va a producir ya sea orgullo por el éxito o temor al fracaso. Pero nunca va a producir la humildad y el valor que tu corazón necesita para confesar con humildad lo que sea necesario confesar. Y quinta razón que nos puede impedir ser francos: una incredulidad funcional hacia el Evangelio. Por desgracia, y creo que ahí usó Tripp la palabra correcta, o así la traduje yo, es una verdadera desgracia. Por desgracia, es posible que tú seas parte de un cuerpo de liderazgo o que seas el líder de una iglesia que tiene el Evangelio como su mensaje central y la propagación del Evangelio como su misión principal, y tú puedes estar siendo silenciado por dudas en cuanto a ese mismo Evangelio. Demasiados líderes que están luchando con asuntos en sus corazones, en sus vidas o en sus relaciones, están más gobernados por una lista de ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si reconozco esto? ¿Y si confieso aquello? Y dicen que todo en su vida y ministerio está centrado en el Evangelio, pero se quedan callados por los ¿y si estos? ¿Por qué? Pues porque no están confiando en las promesas del Evangelio que dicen que creen. Porque no están dejando que esas promesas les den la esperanza y el valor y la humildad que necesitan. Esos líderes no se pueden imaginar cómo confesar sus pecados será algo para su propio bien, y se ocultan detrás del silencio o detrás de respuestas vagas. En lugar de estar agradecidos por la siempre presente gracia que ya es suya en Cristo, y que es suya no solo en Cristo, sino también a través de la comunidad de otros líderes, de la comunidad de gracia que nos rodea, ellos dudan de esa gracia rescatadora y perdonadora y temen precisamente a las personas que Dios designó para que fueran herramientas de esa gracia en sus vidas.